Nos encontramos en Bolaños de Calatrava, provincia de Ciudad Real, donde hemos venido a probar la nueva Trion 660 de Claas. Una máquina de sacudidores, la más grande de la gama Trion, con 6 sacudidores y un motor de 405 caballos. La tolva tiene 12.000 litros de capacidad. Nos encontramos con Fernando Igualador, responsable de producto de recolección de Claas Ibérica. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar del sistema de trilla APS Walker? Pues el sistema de trilla de APS Walker tiene casi 30 años, sobre todo de existencia y de desarrollo. En este caso, la gama B, correspondiente a nuestros modelos de la gama Trion. Y lo que hace el sistema acelerador de APS es, a través de unas muelas distribuidas en un cilindro de forma del 3 bolillo, coge el material proveniente del embocador y lo divide a lo largo de todo ese cilindro, de tal forma que el cilindro principal cogería esa alimentación proveniente del APS con unos 20 metros por segundo, dada por ese incremento de velocidad previa en este sistema. Gracias a este sistema, más o menos, ¿cuánta parte del grano se desgrana antes de llegar a los sacudidores? La separación, en este caso, se le llama también acelerador preseparación. Estamos hablando de que entre lo que es el APS y el cilindro principal, nuestro objetivo es que desgrane un 80%, ¿vale? Y que en ese conjunto se realice el 100% de la trilla. Una vez que el grano llega a las cribas, ¿qué superficie de cribas tiene esta máquina? En este caso, la superficie de cribas son unos 6 metros cuadrados, ¿vale? de superficie de cribas. Es importante que el sistema en este caso de la limpieza, es un desarrollo posterior que se le ha introducido, que se llama Jetstream, de tal forma que es como si duplicásemos la superficie de cribas de esa limpieza. Al duplicar esa superficie de limpieza, es capaz de la máquina de procesar mucho más grano. Fernando, esta máquina en concreto monta un corte Cerio 770. ¿Qué tiene de especial este corte de Claas? Pues este corte de Claas tiene varios puntos interesantes. Uno de ellos, el primero que salta a la vista, es que lo que es la transmisión es por un grupo, ¿vale? Es un grupo principal que se mueve por un eje cardan, mueve la caja de cuchillas, ¿vale? De modo alternativo, ¿vale? Cambiamos un movimiento longitudinal en un movimiento alternativo. Por otro lado, veis que tiene una corredera, ¿vale? Tenemos una corredera donde el corte Cerio podemos desplazarlo unos 20 centímetros hacia adelante y 20 centímetros hacia atrás con su posición media. De tal forma que una vez que el corte, el molinete peina la espiga y se produce el corte de la planta, el material quede siempre por debajo del molinete y se emboque hacia el centro del embocador. También tenemos un sinfín de gran diámetro, ¿vale? Comparado con a lo mejor que podemos ver con otros en el mercado, para también esa mayor capacidad de arrastre de mies. Otro de los puntos que tiene de ajuste este corte, lleva atrás en la parte inferior unos rascadores que nosotros podemos aproximar, ¿vale? En función de la altura que pongamos en el propio molinete. Aparte del rascador, también podemos seleccionar los dedos que tenemos en el centro. Al corte se le puede poner opcionalmente una chapa anti lo que es de salpicaduras. Otro tema a reseñar de los cortes de Claas es la construcción del molinete. El molinete está construido como un elemento de altas prestaciones. Los primeros son unos casquillos en este caso son de nylon, de plástico, ¿vale? Donde se asegura una suavidad a la hora de coger la mies y el giro de las barras. Las barras no son cilindros, son perfiles en U, donde va a lo largo del interior de la propia parte cóncava, van alojados las propias púas, ¿vale? Atornilladas. Otra de los últimos ajustes que se le puede hacer al molinete, tiene 3 posiciones, de tal forma que la agresividad de las propias púas a la hora de entrar en la mies pueden ser que sean menos agresivas o que sean más incidentes a la hora de dar esa mayor agresividad en el peinado de las espigas.
Nos encontramos en la cabina de la Trion 660. Como veis, es una cabina amplia y luminosa, lo suficientemente confortable como para largas jornadas de trabajo. Fernando, ¿qué nos puedes contar más sobre la cabina? Pues la cabina es una evolución de la VistaCap que tenía en la Session 500. Es una cabina con un amplio cristal, una cabina donde nos permite mantener una posición natural de trabajo, de descansado, para estar, pues, como bien has dicho, largas jornadas de cosecha, de siega. Y es una cabina, pues, donde realmente lo que prima sobre todo es la visibilidad. Si ya pasamos a lo que es los mandos multifunción de la cosechadora, lo primero que tenemos que rediseñar es el mando multifunción que hemos tenido en las cosechadoras Claas, que este mando es opcionalmente, en este caso, se puede sustituir por el tradicional mando C-Motion que podemos ver en otro tipo de cosechadoras o en los tractores Claas. A su vez tenemos nuestra regulación de régimen del motor, ¿vale? Posición de reposo, medio o alto régimen. Tenemos la posibilidad de control de bien a través de la ruleta, con sus controles de información y control de escape. Y a su vez también, aparte de poderlo controlar con la ruleta, podemos tener la capacidad de dirigirlo a través del táctil de la propia pantalla. O sea, serían un doble uso, ¿no? de ese control de la pantalla. Aquí tendríamos accionamiento del corte, accionamiento de lo que es la trilla y el conjunto de la máquina, accionamientos de seguridad, pestillos de seguridad. Y luego tenemos una duplicación de los mandos. Como elementos de confort adicionales tenemos el climatizador, ¿vale? Donde seleccionamos una temperatura y nos mantiene todo lo que es el habitáculo perfectamente climatizado con su temperatura interior y visualización de temperatura exterior. Control de luminarias, ¿vale? A través de unos cuadros sinópticos sabemos perfectamente qué luminarias tenemos encendidas y nuestra radio. Como elemento adicional y por último tenemos un compartimento isotermo que viene de serie, donde se le puede poner un módulo de refrigeración que nos enfríe la comida, las bebidas. El acceso para el mantenimiento en las máquinas Trion es muy sencillo. Tenemos una escalera de aluminio donde la ponemos en una posición de seguridad, ¿vale? La anclamos y una vez que la tenemos nos queda un despeje bastante corto al suelo, ¿vale? Por el caso que, bueno, pues que sea sobre todo sencillo y seguro, ¿no? En lo que es el acceso a la máquina, de tal forma que procedemos con los pasamanos a subir a la misma, quedando suficiente espacio en la parte superior para el mantenimiento, pudiendo trabajar aquí 2 o 3 personas en caso de tener que hacer una intervención un poquito más compleja. Estamos en la parte superior de la máquina, donde se encuentra el corazón de la misma, la unidad de potencia, el motor. Fernando, danos algún detalle sobre este motor. Bueno, pues el motor es un motor L9 de la marca Cummins, ¿vale? La marca americana. Tiene unos 405 caballos de potencia y alimenta todo lo que es el sistema hidráulico, ¿no? de la máquina cosechadora. En realidad el motor es el corazón, como bien has comentado, David, y nos mueve todo lo que son los sistemas hidráulicos de alta presión para mover todo lo que es el sistema de tracción. Y luego tenemos un circuito, ¿vale? de baja presión, en este caso también son circuitos de circuito cerrado para mantener lo que son los distintos sistemas hidráulicos de la máquina. Como también he hecho reseñables, son motores emisionados, lleva su sistema SCR de urea en conjunto con un filtro de partículas. Pues podemos ver que el sistema del alojamiento del motor junto con el de la propia máquina está bastante limpio, ¿no? Lo que es el alojamiento, el filtro principal también está limpio, y luego también el hecho de reseñar los paquetes de los distintos radiadores del motor, gasoil, aceite, circuitos hidráulicos están bastante limpios, dados por en este caso el bombo, que evita que nos entre suciedad, se queda fuera con un rascador que lleva la parte inferior, y su toma de succión en la parte también inferior.
También nos encontramos con Eduardo Ruiz, gerente de Agroservicios Ruilla, una empresa de servicios que tiene una amplia experiencia con máquinas cosechadoras de Claas. ¿Cuál es tu impresión que has tenido a la hora de coger y de cosechar con esta máquina, con la Trion 660? La verdad me ha sorprendido bastante porque es una máquina sencilla, es muy cómoda y va bastante suave. ¿Crees que es una máquina capaz de cosechar 4 o 5.000 kilos por hectárea? Sí, perfectamente, sin problema. Y en cuanto a la calidad de paja, con el sistema de sacudidores, ¿hace buena paja? Sí, hombre, el sistema APS siempre saca algo menos de paja, pero sí que realmente, con la calor que hace, me ha sorprendido que saca buenos cordones. En general, la comodidad de la cabina, ¿consideras que es una cabina aceptable o que se puede estar trabajando en ella durante largas jornadas como corresponde en campaña? Sí, perfectamente. Yo vengo de la cabina antigua de Lesion, que ahora monta esta, y la verdad es que tiene más visibilidad y bueno, habitáculo está bastante bien, es cómoda. En cuanto a los sistemas de telemetría y de conectividad de las máquinas Claas, bueno, no sé si has trabajado con ello, ¿qué impresión nos puedes dar de estos sistemas? Bueno, pues yo tengo CMI 1200 y tenía hasta ahora el programa 365 y bueno, con la telemetría estamos trabajando bastante y cada vez se está implementando más. Y la verdad es que nos ayuda bastante, sobre todo al tema de los contratistas a la hora de facturar y de darle al cliente todos los datos que necesita. ¿Crees que Claas está a la vanguardia a la hora del desarrollo de estos sistemas de telemetría? Sí, yo creo que está a la vanguardia, que es de las pioneras en el desarrollo y está incorporando todos estos sistemas para la comodidad nuestra. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.